educación. Nuestro compañero ya terminó todos sus créditos en la licenciatura en educación, entonces pues vienen a platicar desde una mirada de la educación comunitaria, porque ese es el ejercicio, ¿no?, que hacemos, de ir rompiendo la educación tradicional, ¿no? Esta perspectiva alternativa de la educación comunitaria. Y uno de los ejercicios que hacemos es un recorrido también por escuelas, por espacios más comunitarios. Entonces, en ese sentido, pues generar este diálogo, esta conversación. Si gustas, iniciamos contigo, que tú te presentes, que también se presente el grupo contigo y generamos esta conversación, ¿no? ¿Te parece? Nada más cerramos la puerta Sí. por el ruido. Sí, gracias. Yo soy la maestra Mexlix, vengo aquí en la comunidad llegué en el 99, aquí. Tengo 20 y tantos años aquí en la comunidad de Pucapá. Me tocó, como a lo mejor le toca a alguno de ustedes, que te digan: tú eras la escuela, aquí están tus hojitas, y pues a conseguir desde terreno y todo lo demás, ¿no? Trabajo yo por fuera también para seguridad pública. Trabajo con adultos, ellos de la maestría de ciencias forenses, trabajo didáctica y trabajo ciencias de la comunicación con ellos. Y lo que te da otra visión, porque tienes los dos extremos, ¿no? Tienes el niño que está en formación y tienes el extremo donde ya se están dando los problemas en la sociedad. Entonces te da una visión como un poco más amplia de las circunstancias. Tengo, pues aquí las comunidades, ¿verdad? O eres como la leche, o te aman o te odian. O sea, así son las comunidades. Y pero pues al final tú vienes a trabajar, tienes muy claro hacia dónde vas, y eso nunca lo debes de perder. Y la ilusión de que lo que estás haciendo tiene una razón de ser. Eso lo creo. Sí tienes tus altas y bajas, sí tienes tus periodos de burnout, pero tiene más sagrados que desagrados. Lo tengo muy clarísimo. Maestra, a ver si, no sé. Sí, no sé, a ver, ustedes ¿cuál es su expectativa, ¿no?, de estar por acá? ¿Qué dudas tienen? ¿Qué preguntas? ¿Qué les gustaría conocer? Adelante. Preséntense también. Soy Elsa, mucho gusto. Hola. Me gustaría más que nada conocer más o menos cómo es la dinámica aquí, cómo se trabaja y todo eso. Particularmente en esta escuela es unitaria. Mi compañera, soy yo y una compañera de apoyo de limpieza. Ella es conserje y duré muchos años estando yo sola, lo cual era muy complicado porque o limpias o sea, llegué a tener nidos de ratones, y no por gusto, sino porque o das clases o haces esto, no se puede. Entonces cuando llegó el apoyo de la compañera fue así como, ya, o sea, por lo menos esa área se te quita de encima, aunque sigue siendo la secretaria y todo lo demás. Entonces, ella es la que hace, por ejemplo, me ayuda con periódicos murales, con trabajos manuales, con otras cosas, le gusta mucho, entonces esa parte me ayuda. Trabajamos en colaboración los 3 planteles a partir de hace 2 años, lo cual ha sido muy complicado, pero se está logrando cada vez más. Este es el 3er año de evolución de eso, que es preescolar, es la primaria y es aquí con nosotros. Se toman acuerdos entre las 3 directoras primero, y de ahí ya lo trabajamos, pues ellas con los docentes. La que tiene docentes es la de la primaria, las otras 2 somos unitarias del acuerdo de San Juan. Ahí no hay nada, ¿no? Sobre todo para hacer frente a situaciones. Entonces, el año pasado, por ejemplo, el primer año lo que hicimos fue que la graduación la hicimos conjunta. Entonces ahí hubo el rechazo de que no, pues yo no entro a aquella escuela porque está no sé quién, yo no entro a esta porque está no sé quién. Entonces fue la primera lucha. Segundo año, 2 actividades conjuntas. No, yo no quiero ir, y la boicotearon y no trajeron lo de la kermés y la no sé qué. El siguiente año, o sea, así ha tenido que ser, hasta que el año pasado les hicimos el Día de las Madres juntas, que fue un desayuno, y lo van a hacer. Va a ser juntas. Esto no va a cambiar.
Entonces les pusimos las mesas en la cancha en este espacio porque es el más grande. Y pues ahora sí, los buenos, los malos, los feos, los bonitos y todos vinieron. Pero ha sido lucha de varios años. Es muy complicado por cuestión de predisposiciones en ese sentido. Este año traemos un proyecto que se llama Lazos. Nos hemos dado cuenta que por cuestión de redes es como cada vez menos la comunicación que hay entre padres e hijos. Entonces lo que vamos a hacer es una vez al mes vamos a jalar al padre de familia que trabaje con su hijo. Las actividades ya están planteadas de aquí a diciembre y van a trabajar, digamos, el primer tema es la naturaleza. Entonces van a hacer una representación de la naturaleza con cosas recicladas, bla, bla. Se van a sentar a mamá ahí. Al final, las tres escuelas se juntan, se hace una exposición y se les hace reconocimiento del trabajo. Entonces, el primero es ese, el segundo es arco y flecha, el tercero son casas de lodo, el cuarto es la tradición navideña, más que nada por las cuestiones de relaciones familiares. Entonces, traemos ese que ya está planeada entre las tres planteles, con acuerdos y con todo lo que implica. Te contesto, porque lo agarro un monte. Mande. Buenos días, mi nombre es Ryan, mucho gusto. Ahorita que estaba mencionando estas actividades conjuntas entre estos tres planteles, pues me preguntaba cuál era el objetivo, digamos, o cuál ha sido como esta intención de que estas... ¿De por qué juntarnos? Es muy difícil ser unitario, porque no estás escuchando otra voz que te ayude a ver hacia dónde vas. Pues hay muchas cosas que tienes que hablar en voz alta para que tengan sentido. Entonces, esa es una. La otra es, la comunidad tiene pleitos ancestrales. Y por ancestrales te digo ancestrales. No es de esta familia, es de los abuelos. Entonces, es muy complicado jugar la carta a quitarle muchos prejuicios a los niños si tú tienes al papá con prejuicios y tienes a las maestras con prejuicios. Entonces, la primera etapa fue nosotras, toma de acuerdos, no sé qué, regular esto. Ahorita lo que vamos a hacer, por ejemplo, ya lo que es los protocolos, ahí los traigo, los vamos a bajar como colectivo escolar por papá el mayor. Y se van a firmar el mismo las tres escuelas. Entonces, porque nosotros no tenemos colectivo, no tenemos CTE, eso somos nosotras tres. Ellas tienen su CTE en Ensenada, yo lo tengo con secundarias, pero en realidad no se van a adaptar ni ellos a la necesidad que ella tiene, ni yo, mi colectivo. Mi colectivo en realidad son ellos. Entonces nosotros dedicamos otro día donde hacemos la planeación para específicamente. Bueno, me presento para la directora y todos los estudiantes que nos hemos compartido. Mi nombre es Jairo David Delgado Lara, soy estudiante del programa de licenciatura en educación. Ya terminé todo mi currículum, estoy haciendo las instancias de investigación, una pasante de investigación, todos estos modelos educativos y bueno, todo lo que sea de aprendizaje. Y dentro de la salida estoy a cargo con el doctor Ernesto Santillana, que es el esposo de aquí de la profe Cristina, que es mi director de la pasantía, y un codirector en mi universidad. Bueno, y en el transcurso del viaje, para no explicar toda mi instancia, cuando usted decía prejuicios ancestrales, ¿a qué prejuicios traen los estudiantes? ¿Qué es eso que usted, digamos, nos quiere transmitir con prejuicios? O a mí, para yo, digamos... Para entenderlo. Las etnias generalmente tienen pleitos desde... Entonces aquí pregúntales por un quiligua y te van a decir, no, los quiliguas son así, 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 así. ¿Y qué son los quiliguas? Es otra etnia. Por ejemplo, como que yo no como carne y aquí me hacen... No. Los de aquí te dicen, por ejemplo, que los quiliguas son peleoneros, que no se puede hablar con ellos. Prejuicios interpersonales. Entonces, de actitudes. Entonces, aquellos son tranzas, estos son esto. Entonces, es un problema que tienes que ir rompiendo con esta situación
no se las vas a quitar, es obvio, porque son cosas que vienen desde la familia, pero sí nuestra finalidad es que vean la escuela como un área neutral. O sea, más que nada eso, no venir a fomentar lo que ya existe afuera. Nuestro objetivo es eso. Entonces, que se abran a nuevas formas de pensar, que se abran a que lo que yo pensaba de ti, de mí, yo lo primero que les dije, a ver, ahorita los que llegaron de primero, todo lo que han escuchado de mí, yo también he escuchado cosas de ustedes. Ahorita se van. Porque vamos a empezar de cero. Ustedes me van a conocer, van a saber quién soy y ahí empezamos. Entonces, ¿por qué? Porque aquí como no hay mucho que hacer, pues es el siempre estar en la comidilla, en el hablando, en el chisme, pues. Entonces se hacen grandes las cosas. Cualquier cosa se hace grande en las comunidades. Y al unir estos tres planteles, digamos, solamente allá es preescolar, aquí, o los tres son unitarios, son autónomos. Preescolar es unitario, aquí es unitario y aquella es biocentro. Son independientes, las tres somos directora maestra, por ejemplo en mi caso, preescolar es directora maestra y allá es directora y una maestra. Entonces, siempre se había trabajado independiente con cuestión de objetivos, pero yo traía muy los míos, ella muy los suyos, pero ya con esto lo que logras es hacer como un match de lo que necesitamos porque luego te venían las mamás, es que en la primaria se está haciendo así, es que allá se está haciendo así, y allá piensan que aquí se va a hacer, o sea, no pensamos, hay que hacer normal, y acomodamos las cosas y ya no hay este tipo de confusiones. Y en esta unión de preescolar hacen allá y después pasan a primaria a otra sede. ¿O es otro edificio? Allá está un edificio, que está el otro edificio. Ellos van pasando por diferentes... Son edificios, antes ustedes iniciaban aquí y terminaban todo su estudio. No, siempre han sido de edificios independientes. Pero lo que hacemos es que nosotras ya tomamos acuerdos de trabajo, acuerdos colectivos de trabajo. Entonces, por eso te decía, tenemos por ejemplo que lo acabo de traer, que es la normatividad. Entonces, la normatividad ya viene para las 3 escuelas. Aquí vienen 1, 2, 3 escuelas, va a llevar los 3 sellos y el cuarto sello es de la jefa de la tribu. Entonces tiene que ir con todos, aquí está. Todos pensamos lo mismo y en las escuelas tiene que pasar esto. Un mínimo de acuerdo, pues. Exactamente, acuerdos de convivencia. Exactamente. Entonces, bueno, ese es el límite. O sea, nuestra construcción va por ahí. Igual, la cuestión de proyectos va igual. Entonces nos ponemos de acuerdo, digamos que fue el Día de Muertos. Se hizo aquí, entonces ellas traen lo que elaboraron. Por ejemplo, preescolar hizo unas calaveritas con estos de... ¿cómo se hacen con cereal? Entonces las mamás les ayudaron a no sé qué, ellas ponen su mesa, hacen su exposición. La primaria, una maestra hizo tales cosas, otra acá, y yo hice el altar acá. Entonces, si quieren venir autoridades educativas, generalmente la mía viene, las de ellas no. Entonces, pero ella conoce el trabajo de todas, vienen los padres de familia y están en el espacio conviviendo, es lo que queremos. ¿Tú ibas a preguntar tú algo? Sí, a ver, adelante, Linda. Buenos días. Buenos días, hija. Mi nombre es Linda. Volviendo un poquito como al tema de los problemas entre comunidades, ¿cómo se maneja eso con los niños? ¿Qué es lo que...? Tú no puedes decir más de lo que no te estén preguntando. Entonces, si tú notas o estás escuchando un prejuicio, a partir de ahí tienes que empezar a trabajar, porque yo no voy a dar por hecho algo que no traen, o que otras generaciones traían. Entonces, ahorita en este juego en el que comienzas con el diálogo, empiezas a medir. Entonces, ahí ya a partir de ahí empiezas a trabajar. Se trabaja como se trabaja sexualidad, igual. No vas a contestar cosas que no te han preguntado. Ahorita mencionaba que, por ejemplo, en los acuerdos como de la normatividad se toma en cuenta entonces a las autoridades o representantes como de la comunidad también. Para todo. Para todo. Para todo.
Susana está siempre al pendiente de las escuelas. De hecho, tuvimos una problemática saliendo con cuestión de que a que haya un grupo al que nunca le he sido muy agradable por cuestión de que soy muy de así se hacen las cosas y así se tienen que hacer. Entonces, pero no por capricho, sino porque la normatividad eso indica, ¿no? Entonces, fueron y pidieron mi salida allá a la delegación por 8ª vez. Entonces, la jefa de la tribu me dijo, ¿sabes qué? Ya estuvo, ya, haz un documento, yo te lo voy a firmar, pide cita y vamos y nos sentamos ahí. Entonces, ¿por qué? Porque aquí cualquiera que se pone un traje, va y se para y dice, voy de parte de la comunidad y puede ir a armar un caos. Entonces, afortunadamente, las autoridades educativas, estaba yo trabajando con ellos aquí, con los niños. De repente llegan 2 personas y me dicen, soy el delegado mexicano. Ok, ¿pasa? Entonces ya le estuve platicando cómo funcionaba la escuela y no sé qué. Ya para cuando él regresó a Mexicali ya llevaba una visión. Entonces ya después me entero que era porque había ido una comitiva a poner, a decir que ya no me querían aquí. Entonces, ya de ahí, pues Susana dijo, vamos a ir a decirles, aquí están mis credenciales, yo soy la jefa, yo he trabajado contigo todos estos años y ya no reciban a Juan Cuevas, ¿no? Entonces, fue cuando ya se cortó y con este asunto, porque yo ya 8 veces ya va. No, y el asunto todavía fuera porque se los dijo la jefa del departamento anterior, que fue muy notorio porque ellos quieren que se convierta en CONAFE para que sus hijos que tengan prepa den clases aquí. Entonces ella le está diciendo, vas a despachar un docente que te está pagando el sistema educativo, que tiene doctorado, por poner un muchacho de prepa, que cuando vea que le pagan 1,000 pesos al mes va a dejar de venir, vas a perder esa plaza. Entonces ahí fue cuando la jefa, o sea, hubo los acuerdos, pues, en ese sentido. De acuerdo a esta participación de la comunidad, solamente los padres o los cuidadores son los que hacen parte para crear esta normatividad, o otras personas que son de la comunidad pero no tienen hijos, nietos o no son cuidadores también hacen parte de la creación de esta normativa. El problema es que ahorita vienen los protocolos, ustedes lo habrán escuchado en todas partes, es tema de todos lados. El problema con los protocolos es que nosotros necesitamos prevenir varias cosas porque si no van a caer la responsabilidad sobre nosotros. ¿Sí? Entonces, llámese, por ejemplo, si yo me voy a la primaria a una actividad con ellos, el padre de familia me puede acusar de que yo lo saqué del cerco y me puedo ir yo con cargos y me puede costar la plaza o me pueden despegar. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice el protocolo? Yo tengo que tener un documento que me avale que lo puedo sacar del cerco. Ya viene apuntado. Pero en esta creación, personas, por ejemplo, yo no tengo ninguno, pero soy perteneciente a esta comunidad, ¿puedo hacer parte de la creación de este documento? ¿O en teoría sí. Okay. ¿Y en la así práctica? debería de ser. Así debería de ser. ¿Y en la Pero el práctica? problema es que viene tan cerrado el protocolo que realmente no te deja alguna parte para que tú tomes acuerdo. Entonces, sí tiene una parte agregada que son casos particulares. ¿Cuáles son los casos particulares que vienen contemplados en nuestro reglamento? Uno, sí, está bien. Los niños van y comen a la primaria porque el comedor está allá. Entonces, mi reglamento no viene en protocolos, pero en mi reglamento tiene que decir que ellos tienen que comportarse de tal manera como si estuvieran en su escuela. ¿Sí? Entonces eso yo lo tengo que integrar. ¿Te vas a ir? Recoge tus cosas, mi amor. Ella es Karime. Ella va en segundo. Aquí hay de segundo, tercero, de cuarto, de quinto. Tengo puntos primero, segundo y tercero en secundaria. Enrique, hijo. Nos vemos, Karime. Sí. No los quiero paseándose en el pueblo. Vayan, compran y regresan, por favor. ¿A dónde lleva la mochila este? ¿Por qué? Porque
permiso, ajá. Déjala allá. Déjala allá, mi amor. Ok, donde tú quieras. Entonces, perdón. Entonces, son particularidades. La cuestión de lo del comedor es una particularidad. La cuestión en que nos movemos entre los tres planteles es una particularidad. La cuestión de que recibimos visitas es una particularidad. Entonces, esos tres tipos de cosas tengo que yo tomar providencias para decirle al padre de familia, puede venir gente en cualquier momento, pueden tomar fotografías en cualquier momento, ¿me autorizas a que le tomen fotos o no? Entonces, todo eso yo lo tengo que prevenir, porque si no me voy a derechos humanos y termino con otra demanda. Mande. Mi nombre es Fátima. Yo lo que iba a decir es como que lo que entiendo es que estos acuerdos sirven como un complemento para lo que no viene en los protocolos que puede suceder en la realidad, ¿no? O sea, es como una adaptabilidad para lo que ocurre, que las personas que crean los protocolos pues no miran, no lo están contemplando. no lo contemplan. Así es. Okay. Son cosas que ellos no contemplan porque son particularidades de la comunidad. Entonces, por ejemplo, llega la jefa de la tribu, pues trae algún pendiente. O sea, yo salgo, la atiendo, hago lo que tengo que hacer con ella. Entonces, ¿qué dice el reglamento? Que se tiene que atender con respeto a todo el que llegue. Porque es una escuela donde entra mucha gente. Es a lo mejor algo que nosotros podríamos ver como algo muy sencillo, pero a veces no es tan. Entonces tiene que quedar por eso. Bueno, yo tengo, sí, vi que tenía varias dudas. A ver. La primera es, pues, ¿qué grupos étnicos son los que conviven aquí digamos, en este colectivo de escuelas? Y también un poco acerca, pues, del origen de estos planteles, cómo se crean, la propia comunidad, digamos, desde los cimientos, los construyen, cómo sucede ese proceso. Ok, cuando yo llegué aquí estaban preescolar y primaria. En el caso de los dos era un nativo con conocimientos básicos al que le dieron la plaza. En ese tiempo así se manejaba. Y en el caso mío, a mí me mandó el sistema educativo ya con la comisión de abrir la escuela, que es desde conseguir el terreno. Entonces, en mi caso, el jefe de la tribu que estaba en ese momento, que era Onésimo González, me dijo que sí, que claro que sí, que pusiera la escuela, pero que él quería una técnica. Y le dije, tiene que ser, ¿no? O sea, no te van a mandar una técnica. Entonces, me dijo, bueno, pues sí te doy el terreno. Cuando me da el terreno, me da uno que está allá, que es en la entrada, yo doy como un campo de béisbol. Cuando yo hablo con otra parte de la comunidad, que era la mamá de Susana, me dice, ahí se inunda. Te están mandando para allá, pero ahí se inunda. Pide tal terreno. Ahí voy otra vez con Onésimo me dijo, ok, sí, me firma el papel, pero luego se arrepiente porque la gente que estaba aquí y que eran los que tienen terrenos estaban en contra de que los de aquí tuvieran secundaria porque ellos decían que ellos sí podían pagar que sus hijos fueran a la casa. Entonces decían, no, y lo voy a decir literal como lo dijeron en su momento, los indios de aquí, si no tienen para pagar, que no tengan escuela. Entonces los demás tenemos para pagar. Entonces, de ahí empezó una guerra en la que el terreno que me dieron, que era me lo cercaban todas las noches y yo tumbaba el cerco todas las noches. Entonces, pues es más fácil quitar que poner. Entonces, así nos le echamos una semana, tumbando cerco, poniendo cerco. Me fui con el delegado municipal, y al final el que me firmó fue el delegado municipal, porque Onésimo se echó para atrás, que al final no quería. Entonces, pero la razón era esa, porque le preguntaban por qué no. Entonces esa era su única razón. Entonces, como hay dos pleitos familiares aquí, y unos están como en mejores condiciones que otros, pues los que están en mejores condiciones no querían que los que están en peores condiciones estudiaran. Entonces, siempre se ha dicho que la escuela esta es la escuela de los pobres, ellos lo manejan así. Estoy utilizando mucho lenguaje al que tengo que entrecomillar. No puedo ser correcta con como son las cosas y como fueron. ¿Okay? Entonces,
ellos lo comentaban de esa manera. Ven para acá, no tomes tanto cariño a la gente, es impropio. Entonces, pues así fue la historia, y es ese mismo grupo el que cada determinado tiempo va y vuelve a pedir mi salida, porque yo nunca me he alineado con ellos. O sea, desde hace 26 años. Sí. Me salió mi nombre en la soy bien famosa. Y luego una vez que decían no aprenden nada, pues su argumento era que no aprendían nada. Y les mandé yo un oficio, lo recibieron en Ensenada, la que era la encargada de las cuestiones indígenas en ese tiempo, porque lo tenían en mesa de negociación, querían que se moviera a la educación indígena. Y en ese oficio yo les demostraba que se acababa de publicar en el periódico que en el Exani, mi escuela estaba entre las primeras 20 y era la única escuela pública, todos los demás eran como colegios. Entonces ese corte venía ahí, que era una escuela que estaba premiada por esto, que tenía mejor nivel que la que ellos los estaban llevando. Entonces ahí cambiaron el argumento y dijeron, bueno, entonces queremos el derecho de llevarlos a donde queramos. Pues ya está, llévalos a donde quieras, pero no digas, no lo llevo ahí porque hay un aprende, o no lo llevo ahí por razones que no son. Entonces sí ha sido complicado, más que nada por cuestión de que yo desde el principio me alié con la jefatura tribal, y esa parte pues hay la división. Y los otros son vivos, también Muy buenos días, mi nombre es Dani, mucho gusto. Y pues mi pregunta era más encaminada como hacia las temáticas o los contenidos curriculares que se trabajaban, porque pues lo que habíamos revisado era pues este rescate de saberes locales, ¿no? Y pues de hecho cuando entré me llamó la atención las infografías, los carteles. Que lo trajeron los alumnos de ella, ajá. Sí, hasta el momento es como de la flora pues local, porque pues mire que era mezquite y petunia, pues que resiste las altas temperaturas que tenemos. Entonces mi duda era como qué temáticas se trabajaban como a partir de lo local, pues de aquí de la localidad. Mira, en estos 23 años he hecho cualquier locura que se te pueda ocurrir, porque aquí como no tengo rienda, digámoslo así. Estuve 10 años trabajando con proyectos ecológicos, ustedes pueden buscar ahí el antecedente, muchos de ellos premiados a nivel nacional y todo este rollo, porque me engrané en el rollo ecológico cuando nadie lo estaba haciendo en su momento. He hecho muchas cuestiones, me gusta trabajar de manera transversal por necesidad, porque estoy sola, lo he hecho siempre. Entonces, a pesar de que ahora te diga esta cuestión, a mí lo he trabajado porque tengo los 3 grados, entonces estás obligado. Entonces, si tengo una lectura, manejo este nivel, suponiendo lo que necesito de cada grado. Entonces, para aquí no es novedad esta manera de trabajar o de adaptarte, porque lo tienes que hacer. Entonces, sí se necesita como estudiar mucho como para hacer estos planteamientos, porque tienes que quitar muchos prejuicios del papá, sobre todo, porque te dicen, maestra, es que no están trabajando en el libro. El papá está acostumbrado a que los libros se sienten y estén llenando libros. Entonces yo trabajo mucho en cuaderno y lo trabajo revuelto, no lo trabajo por materias, porque las materias no existen, pues todo es revuelto. Entonces yo he agarrado padres de familia y les digo, a ver, abre el primer tema, ¿qué dice? Números romanos, revisa el cuaderno. ¿Qué dice? ¿Qué dice? O sea, todo está en cuaderno. Pero por cuestión de tiempo yo he aprendido a simplificar, y he aprendido a juntar, y he aprendido a hacer cosas que en el ejercicio vas mejorando. Y los proyectos te ayudan mucho. En un proyecto puedes ver matemáticas españolas, o sea, un proyecto bien hecho, siempre los he trabajado así. Entonces, pues la NEM no me viene de esto, ¿no? Era algo que hace así. Los estudiantes de aquí con la comunidad tienen alguna lengua en específica diferente al castellano o ya. Lo hablaban los abuelos, lo que son los papás, los de la edad de Susana, los abuelos más bien. Los hablaban los bisabuelos de los que tengo ahorita,
Los de la edad de Susana nada más lo entienden, pero no lo hablan porque no lo sepan, sino porque sus papás les enseñaron que no deben de hablarlo porque eran como monetizar y abaratarlo para la gente de fuera. Entonces ellos no lo hablan por eso. Y de ahí ya sus hijos ya no lo aprendieron. Y los estudiantes que están ahora no lo entienden ni lo hablan. No. Se entienden palabras sueltas nada más. Las mismas que yo pude haber aprendido sueltas. Yo no entendí cómo monetizarlo, dijo, o sea, como para las personas de afuera. Es regalar tu conocimiento. Okay. Para ellos su conocimiento tiene valor. Sí. Entonces me tocó ir con ella a una reunión que hicieron en el museo de la OBC, ¿es el museo? Sí. Me tocó ir al museo y estaban puros cucapás y estaba yo, ¿no? Luego lo preguntaron que sí quién era, ¿no? Yo soy su secretaria. Como ella no lee, pues me dijo, ven. Y les iban a enseñar el área que se estaba reacomodando de los cucapá, vinieron de los de Estados Unidos más los de aquí, y empezaron con el cotorreo en cucapá entre ellos, ¿no? Porque y sí le dije a Susana, ¿qué están diciendo? Que es lo mismo, que nomás lo movieron del lugar. Yo, está bien. Entonces, cuando pasan a la biblioteca, les enseñan los libros que hay, lo abre y lo dice Susana, mi mamá, esta es la Lorena, esta es la no sé qué, y luego me dice, ¿esto qué dice que es? Y luego le dije yo, dice que es una puerta donde los adolescentes pasaron. Son mentiras. Y yo, ¿por qué son mentiras? Porque realmente ese lugar era el más alto, era donde nosotros veíamos, si venía alguien de fuera, era más bien un lugar para cuidar, esta jalada que se inventaron, no sé qué. Entonces, pero no lo platican, porque ellos dicen que el problema es que hay familias que no lo saben y que hacen dinero con eso. Entonces, sí, o sea, al momento de ellos, no sé, hacerlo más común y hablarlo, lo abaratan. Que las personas aprovechan eso y empiezan a traducir, pues sí, a empezar como que a hacer esta traducción del español que significa en esta lengua y así, entonces esa persona se lleva todo el crédito de un conocimiento. Eso en caso de lengua, pero para mí, fíjate que yo creo que lo de la lengua no tiene tanto problema, eso yo lo he platicado con ella y lo más fácil es jalarlo desde la línea humana. Le dije, habla con los del otro lado, que se lleven un internado 10, 12 chamacos todas las vacaciones y te regresan hablando con tu papá porque regresan hablando. Y los del otro lado están de eso, piden su limosna, o sea, tener jóvenes, porque ya no tienen. Entonces, pero sí implicaría muchos trámites en ese sentido. Pero la cuestión de tradiciones, por ejemplo, los papás de Susana fueron nómadas todavía. El papá de Susana fue el primero que pescó. Entonces, trae una tradición que ella ni a sus hijos les ha platicado. Muchas cosas me ha platicado a mí, que yo ya le he dicho, mira, pinche Susana, el día que te mueras, esto se va a ir. Entonces, ya te dije, grábame, me dice. Grábame, guárdame. Entonces yo ya tengo el permiso de ella de hacer eso, de hacer una memoria viva, pero sí no me he dado el tiempo de conseguir un aparato para que quede grabado como Dios manda, ¿no? Porque no puede grabar así. Entonces, porque le decía yo, se va a perder. Tú misma me estás diciendo que lo que viene en los libros no es lo que era. Entonces se ha parado. Ese cerro dicen que es de esto, pero en realidad ellos veían esto, y de ahí te platica. Entonces se va a perder. Y esa es la preocupación que con ella. Porque yo estaba pensando en eso, que se va a perder. O sea, sí, a lo mejor son celosos en su lengua, en su cultura, en sus tradiciones, todo eso, pero híjole, o sea, es tristísimo. Sí, o sea, sí. porque pues que sus hijos, sus nietos, sus bisnietos no hablen, o sea, se me hace hasta cierto punto ser injusto, a lo mejor, no sé. Sí. No, y lo de la lengua y lo de su historia, o sea, sí, o sea, ¿cómo no dejar en sus corazones, en sus mentes de ellos, pues todo su legado, ¿no? Porque pues no sé, se ve eso, híjole, no, creo que no se pierda, o sea, así es. Sí, hay muchas personas que se van a, es como en todas partes, ¿no? Que se aprovechan de, pero yo creo que sería como algo bonito o importante que sus descendencias, sí,
quiera. O sea, ahorita que no, ni lo abren nada, yo ya se me enfría la piel. Es que es muy importante. Yo cuando recién llegué aquí, uno de los proyectos que también tuve fue invitando a las madres de familia. Una de ellas, hicimos una Barbie así chiquita, y una de ellas les enseñó a hacer el pectoral así chiquito, y la otra vino y les enseñó a hacer la faldita. Porque ya falta de corteza, ya hay 3 personas en la comunidad nada más que la saben hacer. Entonces, que es desde ir a cortar el árbol, ir a hacer lo demás, y lo hicieron aquí en clase. Entonces, pero va a depender de los padres de familia. Ahorita tengo de abuela a la que me enseñó a hacer las faldas, me olvidan las manos de volver a jalarla. Entonces, sí. Entonces, el punto es como hacer esta recuperación, más que nada de nosotros ahorita es uno, el lazo de comunicación. Para mí es el que está perdido, el lazo de comunicación, porque había esta tradición de nos sentábamos en la tarde, te ponías a cotorrear todo ese rato, jugaban dominó y todo lo demás. Y ahorita el teléfono, a partir de hace 2-3 años, nos ha cortado todo eso. Entonces, no puedo recuperar yo tradiciones y ni siquiera está el diálogo. Entonces, ¿qué puedo hacer como escuela? Reconectar, volver a hacer el diálogo, y esa necesidad una lleva a la otra. La comunicación es la base. Es la base, la dialéctica es la base de todo. Claro, Exacto. Claro que sí. Estos proyectos que usted ejecuta en la clase, se los manda el ministerio, la Secretaría de Educación. Usted digamos, le da su toque de aquí a nivel, pero ¿son de estándares de allá o son creados netamente por usted? Pero O sea, ¿qué te puedo decir? Los estándares de calidad que tiene. No me digas la palabra calidad porque, a ver, ¿qué le va a pasar si no dice la palabra calidad? Sí, ya me leyeron. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Usted escribe? Tengo un problema. Sí, escribe. Ok, Es que, por internet, no, apenas estoy en mi primer libro, le estoy iniciando el prólogo. ok. Mira, Ese honor de prologar su tengo un problema, y siempre lo he tenido, con los conceptos calidad, equidad, productividad, ¿cuál es el otro? Metas, eficiencia, eficacia, estos áreas de oportunidad, porque todas vienen del área empresarial. No tienen por qué aplicar en la educación, ¿sí? Porque todas están basadas en modelo caja negra. El modelo caja negra es: entra lo mismo y tiene que salir lo mismo, ¿de acuerdo? Y un salón no es un modelo caja negra, ¿de acuerdo? Pues para mí ese lenguaje no corresponde a la educación, y es una cosa. Sí, o sea, yo tengo muy claro que son modelos que no aplican. Sí, bueno, por ejemplo, recuperando también lo que decía el compañero, ¿no? Yo a lo mejor lo entendía más que, por ejemplo, se utilizaban las televisiones, ¿no? Para hacer estas transmisiones, pero que se daban desde el centro del país. ¿Esto se implementa aquí o de plano se descarta y se opta por estos proyectos? Tú los adaptas. A ver, nosotros tenemos, para usar las palabras que estás utilizando yo porque no me gustan, un estándar de lo que debe saber el alumno. Ajá, eso. Un mínimo indispensable. ¿De acuerdo? Okay, sí, Entonces, yo tengo mi camino de a dónde tengo que llegar, pero yo busco cómo. Entonces, se supone que a partir de que se empezó a trabajar por competencias, primero hubo una etapa donde te decían: no le des el pescado, enséñale a pescar. En la etapa de competencias era: no le enseñes a pescar, dile el pescado está allá. Y cada quien lo va a solucionar como lo necesite. Entonces, uno se va a subir en una lancha, el otro va a aventar el anzuelo, el otro, cada quien, pero van a llegar a donde tienen que llegar. Entonces, bajo ese principio trabajo exactamente yo. Sé a dónde tengo que llegar, pero busco las rutas. Y aparte, por ejemplo, si un día un alumno me comentó: maestra, ¿por qué el agua del mundo, del planeta, no se cae si es circular? ¿Qué haces? Paras todo. Y
de ahí comienzas con esa duda que ellos tienen. Vas a trabajar desde ahí. De ahí, digamos, ese modelo que usted ya está ejecutando es lo que busca en mi programa. Ajá. Es el perfil del tecnoeducador. Paró ahí la Guardia Nacional. Es común. Sacar, Yo por eso, mira, por si no, mira. sacar de ese mundo del estereotipo que en todo esto es llegar al objetivo, pero que cada quien busque la forma. Es como mi perfil es más mirada hacia la educación rural, hacia la educación campesina, ancestral, es romper esos estereotipos que hay que deben de aprender así, porque si no el mundo lo hace diferente. Entonces ese modelo, digamos, es el que más o menos Sí, es el que estamos. Pero con un andamiaje pedagógico. Si no tienes un andamiaje pedagógico, que esas decisiones estén basadas en un andamiaje pedagógico, es caos. Cuando me dice andamiaje pedagógico, ¿te refiere a? ¿Qué eres? ¿Constructivista? O sea, ¿Eres pensador complejo? Ah, ok. ¿Eres conductista? ¿Qué eres? Te va a funcionar el que tú quieras. Todos funcionan, pero si los trabajas de pe a pa como debe de ser, debes de tener andamiaje. Porque si no, se transforma en un yo creo que la teoría dónde está. Mande. Yo soy compleja. A mí Morín es gato. ¿Cómo se traduce eso en las intervenciones que usted realiza? Transversalidad, romper certezas, que ahorita lo vieron en el CTE, que me pegó alergia cuando vi el video de las certezas, mal hecho, mal fundamentado, mal. Entonces, romper certezas, el preparar a las personas para que la incertidumbre sea una base para construir, no una base que te ponga nervioso, sino sea base para construir. Acuérdense, por ejemplo, el constructivismo que te decía, son de séptimo. ¿Qué te decía el constructivismo? A ver. De su entorno. Tenía que relacionarse con su entorno. Pero yo le voy a preguntar y a partir de ahí voy a construir. Los conocimientos previos y trabajar con eso. Exactamente. ¿Cuál es la diferencia con el conductismo? Pues utilizan estímulos, ¿no? Se moldea. Se moldea la conducta. Estímulo. Muy bien. ¿Qué diferencia tiene, por ejemplo, con Morín? con la mirada más de la. Pensamiento complejo. El pensamiento complejo, ¿qué te dice? Ahí sí coge ese pie. Era lo de Epistemología, los se dice procesos lo de cuando complejos. se juntan, que era como el azar, pero no era el azar lo que vimos con Diana, que era una palabra. Yo soy acá. Sí, hacemos Epistemología. Le digo epistemología de los procesos complejos. ¿Qué pasó? ¿Cómo resuelven esos conflictos cuando sus metodologías discrepan con lo que establece el sistema? ¿Qué establece el sistema? O sea, que A ver. ahorita que mencionaron que metodologías estandarizadas o que se ajustan al mercado y usted utiliza como trabajar por proyectos o estrategias contextualizadas a la comunidad, ¿cómo resuelve esas problemáticas entre lo que dice el sistema y cómo trabaja usted? ¿Cómo abordan eso? ¿Cómo se llega a una resolución? En teoría, la NEM te dice que puedes hacer eso. En teoría. Pero desde los anteriores no puedes. De hecho, la reforma anterior venía compleja, más nunca se dio el andamiaje. O sea, venía estructurado como complejo, pero si no tenías el andamiaje no lo aplicabas bien. Entonces hubo mucha gente que entendió que competencias era competir y ahí desde ahí ya. Desde ahí ya. Sí. Ahora que vamos a competir, lo decían los profes en las reuniones. Es de verdad. Entonces, si no hay andamiaje, si el sistema no te cambia de el discurso, pero con la preparación que necesitas, pues haces una historia. O sea, y cuando tú tienes el andamiaje, puedes aplicar, por ejemplo, ahorita que me dan la NEM,
Yo tengo mi andamiaje y mi andamiaje pedagógico, ya nada más lo que hago es con lo que corresponde, con lo que sirva y con lo que no. Tienes la capacidad de escapar. Primero que nada, yo, Fernanda, quería preguntarle, con respecto a los proyectos, ¿cuál de los que ha hecho consideraría que es como su favorito, el que más le gustó, el que más le marcó? Sí, Ecoalfabetización. el eco me gustaba. El eco. Sí. El premio del libro. Mira, he tenido grupos muy distintos y cada proyecto se ha adaptado a cada tipo de grupo. Los ecológicos, para mí, la más, ¿qué te puedo decir? Yo tenía un alumno, siempre pongo de ejemplo a Misael. Cuando él me llegó, yo veía que él llegaba, era un alumno muy grande de tamaño, me lo habían reprobado varias veces en la primaria y él se vino para acá. Entonces, cuando yo empecé a platicar con él, lo veía que no hacía mucho, los demás no se acercaban con él, o sea, yo dije, ¿qué es lo que pasa, no? Ahí me di cuenta que no distinguía un más de un menos, de una A, de una B, de un 4 o de un 3. Nada absolutamente. Entonces, lo que hice con él fue hablar con su mamá y decirle, necesito tiempo, no me lo carreres y nos vamos a ir. Tú ayúdame y nos vamos a ir con él. Cuando yo comienzo con los proyectos ecológicos, ese año habíamos ganado un premio, nos lo financiaron con 100,000 pesos. Sacaba yo a todos mis alumnos y tenía yo caladoras, sierras, taladros, tornillos y todo lo demás. El chilo afuera era él. Entonces, cuando los otros no sabían cortar con madera, él era el que se la rifaba y él les fue enseñando a los demás. Cuando volvimos al aula, ellos se acercaron a ayudar. Para mí no es un proyecto en específico, son las experiencias que tiene el proyecto. Porque pudo haber o no trascendido, da igual. Pero para mí Misael es un ejemplo de que el que tú lo saques de la misma dinámica del salón te puede aportar más de lo que nos pudo haber aportado horas sentados. Ese era el proyecto ecológico. Ese era un proyecto ecológico, sí. Y acuérdate que la ecología por formación es compleja, porque te abarca todas las materias. Desde el principio fue proyectada como compleja. Esa es la ventaja que tiene la formación. A mí me gustaría primero invitarte a través de una pregunta, ¿no? A la reflexión sobre esto que decía la colega Daniela sobre el diálogo de saberes, estas tensiones, estas disputas también al interior de las comunidades, pero también esta conexión con el territorio y la territorialidad, como a propósito de la sierra, Cocapá, a propósito de la lluvia. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué ocupas, hija? ¿Mis llaves? Qué detalle, muchas gracias. Y ahorita le voy a decir algo. Válgame Dios, ok, está bueno. Mientras le voy a hablar a los niños porque están allá, Ok, sí, háblales por favor. Perdón. No, yo creo que viene muy a propósito también de conectar la Guardia Nacional que se para ahí. Hablar de la educación, Mexi, para ti no es solamente hablarla y explicarla, es vivirla, pues, porque tienes mucho que compartirnos, creo yo, ¿no? ¿Cómo todos estos elementos influyen en tu día a día? Porque te imagino todos los días venirte desde Mexicali, agarrar carretera, ahorita vivimos esa experiencia. ¿Cómo influyen estos procesos también concretos, como es el territorio, ¿no? La territorialidad, pero también cómo influyen estos procesos subjetivos de ver la Guardia Nacional, de saber las noticias de la inseguridad y de las violencias que se viven en los territorios, de estas disputas que también nos comentas, pero es una práctica de la educación, ¿no? O sea,
¿Cómo es posible y qué tensiones también tú vives en lo personal para posibilitar esta educación en todos estos años, día a día, de lunes, de martes, y llega el viernes? Y ahorita me decías a la entrada, ¿no? Y veo yo amo mis libros. me dices, estoy bien motivada, dices, porque viene nuevo, un grupo nuevo, ¿no? Entonces, ¿cómo es que lo vives tú? Esto del diálogo, esto del territorio, ¿no? No te tiré nada, ¿eh? No pasa nada. ¿Cómo lo vives? Y esto de la muerte, el miedo. Yo lo pienso así, lo traduzco en miedo, emoción, ¿no? A mí ya me tocó una vez que entraran las camionetas de los Pepos y tenía yo a 3 allá, y así les digo eso a mis alumnos. Tenía yo a 3 en el comedor y sales en friega y te pasas por el medio de ellos. Mis niños están allá y yo voy a ir por ellos. Es mi obligación. Entonces, te hace mucha ilusión. Yo no hago propósitos de año nuevo. Yo los hago en agosto. Siempre los hago en agosto. Me emociono mucho, hago desde mi hoja, mi lista, como mi agenda, la hago de colores, le agrego la no sé qué, le hago la pasta, yo la mando a hacer. ¿Le puedo tomar la fotito? Claro. Entonces está mi lista de asistencia, ahí está mi agenda tiene colorcitos, está muy bonito. Entonces, te hace mucha ilusión las cosas. Ahora, para mí el proceso de la carretera se ha convertido en una necesidad ya. Entonces, ahora que empecé a escribir lo del libro, la última parte lo hice mientras estaba todavía trabajando aquí. Voy haciendo las grabaciones en el camino. Hace años lo que hacía era que llevaba un cuaderno en el carro. Entonces de repente era, si hago, me paraba y apuntaba rápido. Y ahorita no, pues tienes la ventaja de que haces la grabación, ya llegas y transcribes y todo este asunto. Pero a mí es donde me circulan las neuronas, porque estás conectado ya al carro, vienes viendo los cerros, vienes haciendo todo lo demás, ya haces las adaptaciones y te hace falta este tiempo. Entonces yo le decía, yo paré, por ejemplo, de escribir ahorita que dejé de llevar a mis niños al curso escolar. ¿Por qué? Porque yo ya me estacioné en mi casa. Entonces llegaba el momento en que era así como que empezaba, vente chocho, y lo subí al carro, y vamos al Oxxo que tenemos más lejos aquí, y en ese trayecto ya empiezas, cuando se me atora alguna cosa que no puedo desenredar, me subo al carro y ya estoy bien conectada con eso. Entonces muchos de los proyectos han sido en el carro, la gran mayoría han sido creados en el carro. Entonces por eso digo, porque luego voy a tener que dar 4 vueltas a la semana de tiempo. Sí. Y esto de las violencias, a propósito de la Guardia Nacional, pues que siempre impone ver el grupo ahí de... No más que se traen tenis o no. Ajá, sí, ándale, esa pregunta, ¿no? O sea, a modo de chiste, pero de verdad, pero o sea, ¿qué pasa es. contigo, no? O sea, el año pasado, cuando te digo que estuvieron los Pepos, estuvieron viniendo 4 o 5 veces para acá, se metieron a la casa de una alumna, la otra fueron y le catearon, entonces son cosas que no puedes evadir, pero sí lo que puedes hacer es como quitarle la atención al niño. Entonces, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo están las cosas? Le haces el chiste y esto y lo otro. O sea, vean que es un espacio donde pueden venir a platicar. Y luego sí me dijeron, nos vamos a tener que ir un mes, nos vamos a ir a esconder. ¿Ok, va? Entonces aquí está, te mando por mensaje las tareas, yo siempre tengo clases funcionando. Si puedes, bueno, y si no, también. No te preocupes. Llévate un libro para que leas, porque te vas a ir al monte. Llévate un libro de perdida a ver si llama la atención. Pero tienes que funcionar así. Entonces, le he tenido más miedo a situaciones de amenazas directas de gente de aquí que a ese tipo de cosas. O sea, una amenaza de una persona cuando estaba embarazada que viene y se me paró y que me iba a pegar y yo parada, vamos, ¿vale? O sea, pues ese tipo de cosas no las puedes evitar. Entonces, pero también he aprendido a cortar. Entonces yo doy la vuelta en la curva y ya está. Aprendes a saber lo que puedes cambiar y lo que no. Estoicismo. Porque hay cosas que no puedes hacer. Porque si no, mueres en el intento. Pues para mí era una fuente de burnout espantosa
el querer, y pues no todo lo puedes hacer. Y tienes que estar claro de que no puedes hacer. Fíjate que el semestre pasado, en junio, cerró Mónica Soto su tesis de maestría y nos compartía cómo en la experiencia de un niño recordaba la bicicleta de su tío porque lo desaparecieron aquí, ¿no? Entonces, pero una tesis de educación, pues. Sí, pero lo interesante de cómo nos atraviesan estas violencias en la práctica educativa. Y otro niño le expresaba de cómo el cerro le hablaba al niño y le decía, sálvame, ¿no? Entonces, el estar, el venir por estos espacios por tantos años, o sea, ¿qué te mueve? O sea, te veo como el optimismo, como la alegría, como la chispa con estas creaciones, con estos proyectos, pero aún así con esta claridad de que hay cosas que sí vas a poder incidir y en otras que de alguna forma dices hasta aquí, ¿no? No, y que aparte que tú ya lo intentaste, no dejaste de hacerlo porque no lo hayas intentado, pero ya sabes hasta dónde puedes. Entonces, esa ventaja ya me la ha dado el tiempo, ya te la dan los años y terminas por aprender. Sí. ¿Qué querías preguntar, Alpática? Sí, la veo ya. Bueno, ya tienes cuánto, 26 años. ¿Cómo desde esa experiencia de tantos años, cómo ves el resto de las secundarias en el estado? Como digo, siempre hay, lo quiera uno hacer o no, siempre hay cierto grado de comparación, ¿no? No solo en el contexto, sino en los recursos, bueno, pero con eso va mejorando, tú ves que hay retroceso, no sé, son las que en el sistema, en el sistema, pero a mí lo que me interesa es, no sé, ustedes tienen comunicación, las secundarias, ¿cómo teníamos ves más. que pasa en otros lugares? Los primeros años teníamos las capacitaciones juntas. Era una maravilla, las amaba. Eso era comunidad educativa, no lo que ahorita te dicen que es. Entonces, ibas y te echabas el cotorreo y era, no, pues aquel está en un cerro y luego había un profe que daba clases en shorts y chanclas en Bahía de Los Ángeles y tenía un premio nacional de matemáticas y tenías un profe que, o sea, y todo el mundo llegaba y lo encontraba y andaba en ese rato el receso pescando en orilla. O sea, TV Secundaria es un sistema tan maravilloso que te da la oportunidad de conectar, te da la oportunidad de decir, hoy no vamos a ver matemáticas, hoy no vamos a sentar a platicar. ¿Por qué? Porque yo los veo que lo necesitan relajarse, necesitan esto. Aquí el problema con telesecundaria es que siempre estuvimos a la vanguardia con programas educativos, porque la gente que formó telesecundaria venía desde el 68. Entonces, venía con gente muy de lucha, era muy interesante las primeras clases que tú veías televisadas, de repente te hablaban del circo romano, entonces te hablaban del circo romano y pum, metían una imagen de fútbol. Entonces el circo romano, pum, una imagen de fútbol, entonces los morros se quedaban. ¿Pero por qué? A ver, cómo funcionaba el circo romano, no sé qué, o sea, les dejaba picado, el sistema era muy bueno. Entonces, de ahí han ido acortando la cuestión, los libros son diferentes, cuando se trabajó por competencias venían muy bien, muy bien. Y en estos sexenios que se está trabajando los mismos documentos que generales y técnicos. No somos lo mismo. No somos lo mismo. Entonces, te estoy hablando de que para mí un alumno de primer año me dieron 9 libros. Más 9 de segundo, más 9 de tercero, más los 9 por 3, 27 del maestro. ¿Sabes lo que es mi escritorio? Y si alguien, un ser humano normal puede hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que haces? Te enfocas en planes y programas
porque en realidad no hay tiempo que te dé para descubrir 34.000. Entonces, telesecundaria esa ventaja la ha ido perdiendo. Los de generales, cuando recién entramos, te preguntan ¿por qué salen mejor los de ustedes? Porque yo sé cómo se llaman, yo sé de dónde vienen, yo sé quiénes son sus papás, yo sé cuál es su cara cuando le duele el estómago. Esa es la diferencia. Entonces, sí seguimos teniendo esa ventaja, pero yo veo a mis compañeros muy perdidos, muy divididos con la cuestión de los programas. Hay mucho miedo en cuestión de decir esto no está funcionando. Y bueno, yo cuando revisaba la propuesta de una escuela mexicana, este asunto de los diagnósticos socioeducativos, inmediatamente pensé en una telesecundaria. Es como ese modelo de conexión con la comunidad, donde es posible hacer ese trabajo. Así es. Yo se me hace muy complicado en una zona urbana, donde los profesores vienen de realidades diferentes, vas a trabajar, prácticamente checas y te vas, ¿no? Sin conexión con el alumno, ni con la colonia, ¿no? Podrá haber sus excepciones, pero creo que es muy diferente. Entonces, yo cuando leía esto, pues me imaginaba pues ese trabajo que tú tienes muchísimos años platicándonos, ¿no? O sea, no es el salón de clases, no es las cuatro paredes de la secundaria, es la acción directa con la comunidad, con los niños, con las tradiciones, con las problemáticas ambientales, ¿no? Entonces es como natural en ese proceso como ir incorporando esta idea de la escuela mexicana. Así es. Pero no sé, o sea, tu experiencia con tus compañeros de o sea, ¿por qué está sucediendo esto? Ajá, nunca ha tenido esta posibilidad, pues. Hay una desconexión, pues, con la... Es que mira, en una general o una técnica sí hay una manera de trabajarlo así. Hay un libro que se llama Experiencias, Días Escolares se llama, es un libro español, donde te da como una manera en que puedes cruzar a todos los docentes bajo un esquema de un tema. Digamos Día de Muertos, el más típico, el más quemado, el más no sé. Entonces, lo puedes manejar en matemáticas, español, no sé qué, y todos vamos con un mismo tema. Entonces, él va a calcular los costos de hacer el altar, él va a hacer el no sé qué, pero se necesita mucha voluntad y mucho tiempo. Entonces, si tú tienes un profe que va y da una clase de matemáticas, le pagan 7 horas y se pinta y se va a otra escuela, ¿a qué horas va a hacer eso? Entonces, teóricamente suena muy bien, pero en una escuela grande, ellos mismos lo están diciendo, están muy frustrados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ya no viene claramente cómo voy a trabajar matemáticas, ya no viene claramente cómo voy a trabajar español. Entonces, el proyecto viene complejizado, pero yo no le doy español, yo no le doy. Entonces, ni le has cambiado el chip al maestro de que tiene que complementar su trabajo con el del otro, ni le has dado el tiempo, ni le has dado el andamiaje, ni le has dado nada. Entonces, tú los ves que están desfasados totalmente, que no estén rebasados. Te digo, si yo lo estoy viendo en telesecundaria, cuando hacen las intervenciones y dices, no saben de qué. O sea, yo tengo una compañera que a todos nos agarras de miedo con ella en las reuniones, porque ella me dice, es que es una mala actitud la que tú tienes. A ver, no es una cuestión de actitud, aquí no es de vamos a ser felices y todo viene bien. Te estoy diciendo, trae estas deficiencias. Vamos a buscar cómo vamos a cambiarlas y nos vamos a complementar. No es que es tu certeza, ahora que me voy a traer una mala palabra, es tu certeza, no. Tengo 10 años quitando mi certeza. No me hables de certeza. Entonces, es esta parte de la falta de apertura. Si a mí ya me funcionó, lo voy a seguir haciendo igual. Cuando ya tus planes y programas son distintos, creemos que el cambiar el discurso es decir, ya cambié como educo. O sea, el barnizarlo con discurso nuevo, ahora soy crítico, la vez anterior era complejo, la vez anterior
Constructivista. Constructivista, siempre he satanizado el conductismo, el conductismo. Sí, lo suyo también, todos te dan algo. Todos te dan algo, todos te aportan. Aparte tienes una sociedad eminentemente conductista, no puedes empezar críticos y si no los vas llevando de la mano. Sí, en cambio, sí. Ryan. A ver. Sí, Ya, es que ahorita mencionaba con esto de cómo es que los profesores pues tampoco se les da formación o este andamiaje pedagógico, ¿no? Para poder implementar como este tipo de modelo, ¿no? Y pues a mí me entró la curiosidad cuál fue su formación o cómo es que usted se fue formando, digamos, si fue a partir de de su formación universitaria, a partir de que llegó aquí a la comunidad o digamos en comparación con la poca formación que se le da a otros docentes. Tú no te puedes atener a lo que te va a dar el sistema porque no te lo va a dar. Uno. Dos, en mi casa siempre se me enseñó a dudar. O sea, yo siempre, y de hecho en mi Facebook dice, soy crítica por herencia, porque mi papá se manejaba en la línea del pensamiento crítico y te estoy hablando de los hijos. Entonces, yo hice el doctorado afuera y fue donde estuve viendo la cuestión de complejidad y descubres un mundo totalmente distinto a lo que conocías, y la complejidad te habla de siempre tener dudas. O sea, ¿por qué está así? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no me funciona aquello? O sea, el hecho de mantenerte en la duda, siempre, siempre. Si lo estás cuestionando todos los días, ¿por qué no funciona? Entonces, yo creo que ahí nos entregaron un libro que se llamaba El Maestro Sin Recetas, pero que en realidad traía recetas. Que no era quitarme de este rollo. Entonces, se tiene que hacer mucho trabajo porque muchos de los docentes así se ha hecho y así ha sido. Y no porque haga yo la crítica, pero para mí la crítica es, bueno, si así te ha funcionado, hazlo completo así, no pasa nada. Pero no hagas una mezcolanza porque ahí es así. Para mí ahí es así. Creo que por lo que he alcanzado a estudiar un poco ahora aquí en Mexicali, usted cuando llegó aquí, ya hacían las clases por telesecundaria, pero por la televisión, o siempre ha sido contacto con la comunidad, porque creo que hubo un tiempo donde era solamente por guías. El teleeducador. Desde que llegó aquí, siempre ha sido en contacto con los estudiantes, o también cuando llegó fue con la televisión. Mira, lo que pasa es que los primeros años telesecundaria estaba planteado para algo que se llamaba telemaestro, sí, que era un docente dando clase en la televisión. Entonces lo prendías y de ahí eran 15 minutos, tampoco era toda la hora, eran 15 minutos, se daba la introducción al tema y de ahí tú trabajabas con el libro que estaba directamente conectado. Pero la persona sola. ¿Mande, perdón? La persona sola quien estaba haciendo la clase. No, con docente, grupo y docente. Igual que como estamos ahorita. Pero, y cada quien trabajaba. Sí, pero el problema de ese, o sea, el origen de telesecundaria era poner secundarias en todas las rancherías donde no había. Entonces, el problema es que de inicio se tuvieron que meter a gente que tenía la secundaria, la prepa y lo que hubiera. Entonces, ¿cuál era la manera de tratar de homogenizar o que se dieran los mismos contenidos? Mandaba los mismos libros que se llamaban guía y conceptos, que eran una maravilla de libros, unos tochos así, que se les daban, nos daban 8 al año, así estaban los libros, eran preciosos. Entonces, tenía la televisión, entonces eran los 15 minutos, te digo, antes de esa etapa que me tocó a mí, que eran los de esos tochos, era el profe dando clase. Entonces el otro nada más era coordinador de dudas y tenía el libro de ejercicios. En una siguiente etapa son 15 minutos, introducir el tema y tú decidías si lo utilizabas o no. Ahorita en una tercera etapa de telesecundaria o cuarta, ya lo que hay es el mismo programa, lo recorre toda la semana, el de español, digamos. Entonces,
Yo puedo decidir si lo veo para introducir el tema, si lo pongo a la mitad o lo pongo para cerrar. Entonces, pero son generadores ya, no me da la clase, son generadores. Cuando usted vino aquí, ¿en qué etapa se ingresó? En la primera, en la que ya tenían producción, o sea, no nomás era el profe dando la tele, sino que ya era una producción medianamente decente y con los libros estos que te digo. Ah, ok. O sea, fue la segunda etapa. Okay. ¿Y pero la de los 15 minutos, empecé yo a trabajar con ellos. En ese tiempo se entraba a las 6 de la mañana. Porque las transmisiones eran en el DF a las 8, entonces tenías que entrar a las 6 de la mañana, llegaba yo, mis alumnos tenían una fogata allá afuera, porque estaban como todavía más conectados a la tierra que los que tengo ahorita, mis alumnos eran de cabello largo hasta acá, me salían así, entonces con ellos fue esta primera etapa que fue muy interesante. Y ahora con el COVID, ese fue la postura del gobierno, ¿no? Tomar el modelo de telesecundarias para trabajar. Es que de hecho telesecundaria siempre te ha dicho, estás lejos, tienes que aprender a aprender. La base de telesecundaria es aprender a aprender. Entonces, yo por ejemplo tengo el Classroom de aquí de la escuela y el Classroom es, mi biblioteca, tengo muchos libros en digital. Entonces ellos pueden entrar y leer el libro que quieran desde su teléfono donde estén. Entonces, ¿por qué? Porque no necesariamente tengo para comprarlo de libros. Pero en digital los consigues en todos lados, entran de ahí. La otra es, de ahí les paso los enlaces, o de ahí tengo el Google Form, o de ahí, pero no es tanto porque no esté yo con ellos, sino porque la siguiente etapa va a ser más complicada, porque no hay prepa aquí y la gran mayoría es bien difícil que la mantengan. Porque está a 50 kilómetros, porque no pueden llevarlos y traerlos, porque no sé qué. Entonces yo tengo que prepararlos para que ellos sigan aprendiendo. Entonces comienzo de primero llevándomelos de la mano, porque me los mandan que hasta las instrucciones tengo que explicarles, hasta mi etapa en tercero, que es, ahí dice las instrucciones, síguelas, y síguelas. Y ya nada más donde lo que se atoran es, aquí estoy, ¿no? Pero si ya no es tan de la mano, los voy soltando en el transcurso de los 3 años. Bueno, miren, ya son las 11 de la mañana. Yo me imagino que todavía quieren hacer esta conversación con la doctora Mexley, A mí me gustaría dejar en la mesa una propuesta que ya se movió por aquí. Y es este seminario de epistemologías de la complejidad. De los procesos de entonces ahí viene, ahí ya se podríamos pensar en eso, Mexi, para seguir conversando, invitarte a la Facultad de Ciencias Humanas y que nos compartas ahora para que no sea, pues para generar esto del horizontal, ¿no? Que tanto hablamos también, de decir, oye, vamos aprendiendo juntos, ¿no? Vamos conversando sobre esto de la complejidad. Si les parece, es desde la perspectiva que ha trabajado Mexi, que nos ha comentado, yo creo que es muy rico, nos llevaría más tiempo. Esto es solamente una probadita, esta salida, como le llamamos, práctica de campo, porque lo ven en Blackboard, pues leen, pero ahí se quedan luego los trabajos. Nos vemos una vez a la semana, 2 horas, y apenas nos da tiempo para aprendernos los nombres, ¿verdad? Y decir cómo nos sentimos, qué pensamos de este mundo y de la educación. Pero podemos seguir con el diálogo, Mexi. ¿Qué mejor que sea presencial? ¿Cómo la ves? ¿Se te acomoda que te invitemos? Aquí está, ya tenemos un comisionado. A mí habiendo café. ¿Cómo la ves? Café y leche de coco. Va a reservarte aula magna, ¿sí? Ya estoy viendo a Raya, ¿no? Entonces ahí podremos ir gestionando como este diálogo. Ahorita es Mexi, pero ¿verdad? Vamos a conocer a más. Aquí está Jairo también, que trae mucho que compartir. Entonces podemos hacer un conversatorio ahí nomás. ¿Les parece? Para seguir ahora sí con el habla y la escucha. El chiste es ese. Que lo hablemos, que lo pongamos, ¿no? En la mesa, porque luego no se hablan estas cosas, hablamos más de cómo le hacemos para vendernos.
Ajá, exactamente. Entonces hay que hablar también de otras cosas, ¿no? Cómo es que pensamos la educación y la vivimos. Pues yo agradecerte, Mexli, una vez más, siempre por este apoyo. Te pediría una foto de registro, si no te acuerdo. Les invitaría también a tomarnos la foto. ¿Sí? ¿Les parece bien?